ser un hecho único. ¿Por qué va a ser un hecho único? Porque las obras habitualmente se cuelgan en una pared, se colocan en un marco, sobre un pedestal si es una escultura, pero cuando es un libro de artista se produce lo que se produce en este caso. Yo tengo un libro, un pequeño libro en mis manos, que lo que va a pasar es que soy un espectador, una obra de arte. O sea, un solo espectador, una sola obra de arte. Hay un encuentro íntimo, una sola persona, una sola obra de arte. Entonces, este encuentro íntimo va a hacer que la lectura, el encuentro que yo voy a tener con esta obra, lo voy a decidir como espectadora. O sea, más allá de que yo tenga acá dos tapas y un orden que el artista indicó a través de ese recorrido, va a ser que yo, si yo quiero, voy a empezar por la última página, o quizás voy a empezar por la mitad. ¿Y esto qué significa? Significa que cualquiera de estas cosas hacen que tenga que yo encontrarme con algo que es muy, pero muy importante y que hace al libro artista una obra única y diferente. El libro artista tiene, primero, un concepto, que es una idea que el artista desarrolla en el libro, a través de un hilo conductor. ¿Qué es el hilo conductor? El hilo conductor es lo que hace que yo me mantenga a lo largo de todo el desarrollo de ese tiempo, de ese ir avanzando en las páginas, si tuviera páginas, porque hay libros que no tienen páginas, y llegar hacia el final. Entonces, y si yo empiezo por el final, de alguna manera me tiene que capturar la mirada y las ganas y el interés de que vaya hacia adelante. Y si empiezo por el centro, que vaya hacia atrás o hacia adelante. Es como una obra que logra que el espectador se convierta en actor. ¿Por qué actor? Porque tiene un juego que realizar con la obra. Ya no es una obra a la cual, no es la Gioconda, que cuando no había pandemia nos parábamos 500.000 adelante de la obra y podíamos todos mirar esa obra y todos hacíamos un poco no sé, nos estiramos para poder encontrarla, pero no, acá no se puede. Por más que yo quiera, si somos más de uno, nadie más va a poder ver la obra, el libro artista, como lo veo yo sola. Bueno, creo que ya entró la mayoría de la gente, entonces lo que voy a hacer es compartir. Ahora sí voy a compartir unas pequeñas, un PowerPoint que estuvimos armando con Carmen, que lo que tiene de interesante es que nos va a ir llevando a través de la palabra un poco a reflexiones que tienen que ver con el libro de artista. Bueno, mientras esto carga, yo sigo charlando con ustedes, les voy contando. El libro de artista, con respecto a su historia, que eso es algo que siempre nos llama un poco la atención y todos queremos saber, no tiene tanto tiempo de recorrido histórico, o sea, comienza aproximadamente en la década del 60 y previo a eso tiene como unos antecedentes históricos que tienen que ver con que a partir del 1900 aproximadamente, Mallarmé era un poeta sí, francés, que lo que hacía y lo que hizo fue que en el momento en que un día estaba escribiendo, como escribía sus poemas, y decidió romper la métrica de sus poemas. ¿Y qué es romper la métrica de sus poemas? Es que tomó los poemas y lo que hizo fue como desparramarlos en la hoja en blanco del libro. Y eso lo que demostró es una imagen absolutamente diferente. Escuchen lo que les estoy diciendo, imagen. Ya no una lectura de un texto con un sentido, sino una imagen. Y una imagen significa que el texto pasa a tener un sentido de imagen visual. Y la imagen visual tiene que ver, transforma en una poesía visual. Esta poesía visual comienza a ser el primero de los antecedentes del libro de artista en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX. Pasando este momento de Mallarmé, llegamos al collage. El collage es algo que aparece más o menos en la década del 20, cuando tanto Picasso como Gris empiezan como a mezclar materiales. Uno hoy lo piensa y el ensamblaje, el collage, nos parece algo como de todos los días y todos lo hacemos,
Pero en ese momento fue como una cosa muy arriesgada de parte de ellos, porque claro, eran pintores, y un día decidieron comenzar a agregarle a esas pinturas pedazos de sillas, tipografías, palabras, y todo esto realmente provocó un gran quiebre, algo muy diferente en lo que era el arte en ese momento. Esto también es el segundo antecedente al libro de artista. Vamos a ir enumerando. Primero, la poesía visual. Segundo, el collage. Tercero, los futuristas. Los futuristas, ¿qué es lo que hacen los futuristas? Empiezan a trabajar con las tipografías, las palabras y las ponen en acción. Hasta el siglo XX, habitualmente no se utilizaba la palabra en la obra de arte, ¿no? Entonces, los primeros antecedentes de utilizar la palabra en la obra de arte fueron los afiches que hacía Toulouse-Lautrec en litografía en el siglo XIX, ¿no? Hacia fines del XIX, pero fue como también una cosa de ruptura, comenzó a poner esos eran como si hoy viéramos los afiches que se colocan en la calle. Bueno, Toulouse-Lautrec lo hizo, pero eran litografías auténticas, no estaban hechos en una imprenta de afiches, sino que eran litos. Y eso lo hacía una obra de arte. Pero en este caso, los futuristas comienzan a trabajar con las tipografías y empiezan a ponerlas en acción. Tanto que empiezan a realizar libros donde las tipografías se le llaman a los tipos de letras, ¿sí? Para que los que no entiendan qué es tipografía. Cuando vieron que uno dice Arial, Helvética, Times New Roman, bueno, hay diferentes nombres o familias de tipografías. Bueno, esas familias de tipografías hacen que haya diferentes tipos de letras y que uno las utilice también de acuerdo a la imagen y también según lo que uno quiera decir. Uno busca una tipografía que cargue con eso, cargue con el formato, que cargue con el tamaño, que tenga también el color y que tenga que ver con lo que yo quiero decir, que tenga la imagen. ¿Se acuerdan que hablamos recién de la poesía visual de Mallarmé? Bueno, de alguna manera la posibilidad de utilizar tipografía a través de los futuristas tiene que ver con que empezaron a usar la tipografía en movimiento y bueno, este movimiento daba una sensación justamente de acción, ¿no? De palabras en acción. Palabras en acción. Sería el tercero de los momentos y de los antecedentes del libro de artista. El cuarto antecedente van a ser los genios dadaístas. Los genios dadaístas porque vinieron a romper con todos los cánones de absoluta, de todo lo que debía ser, ¿no? Todo lo que debía ser, ellos lo descartaron, hicieron todo lo que no debía ser, de alguna manera. Entonces, esto de no tener leyes en el hacer, de no tener leyes en lo que producían, de no tener leyes empieza a imprimirle a la obra de arte una libertad que es muy típica y muy, muy característica del libro de artista. El libro de artista es una obra de arte que no tiene límites, no tiene ningún tipo de límites. Ya vamos a llegar hacia eso y vamos a ver por qué. Pero para esto realmente es muy importante entender que todos estos antecedentes, nada llega en la historia del arte, o en la historia común, en la historia llega de un momento para otro, sino que realmente las cosas van llegando de a poco. Aparece un hito, aparece algo, aparece otra, y bueno, nosotros después que pasa todo esto podemos leer hacia atrás y empezar a unir, a constelar todas esas cosas que fueron ocurriendo y nos van llevando hacia este motivo final que fue el libro de artista, que desembocaron ahí. Entonces, y aparece en la década del 50, aparece Duchamp, ¿no? Un poco antes, por supuesto que antes, mucho antes, cuando empezó a pintar y su obra empezó alrededor de fines del 1800. Pero Duchamp hace un quiebre en su obra de arte. Duchamp era un genio, podía pintar, dibujar y hacer lo que quisiera como quisiera. Pero se dio cuenta un día que eso no le alcanzaba. Y acá viene algo muy importante,
porque esto va a ser una bisagra en el arte contemporáneo. Eso va a ser un cambio, o sea, algo que cambia, es una bisagra absoluta en lo que cambia del arte moderno al arte contemporáneo. Duchamp realmente lo que logra es agregarle a la obra de arte algo que para este momento no existía, que es la intencionalidad. ¿Y qué es la intencionalidad? Es querer decir algo a través de lo que hace el artista. Entonces el artista muchas veces hace porque se expresa, hace porque tiene una necesidad de contar o de decir con sus manos algo que le está ocurriendo, pero cuando hay una intención aparece esta idea del concepto, ¿no? El concepto previo, ¿no? Yo quiero decir tal cosa, quiero comunicar y tengo la intención de hacer esto. ¿Y qué es la intención? Es cuando, por ejemplo, cuando Duchamp decidió tomar un objeto que compraba en una tienda, llevarlo a una galería de arte y transformarlo en una obra de arte, simplemente porque la intención que él tuvo fue convertirlo en una obra de arte. O sea, ni ser pintura, ni ser dibujo, ni ser escultura, ni ser objeto, ni ser nada, sino que directamente, y sin que él hiciera nada con sus manos, era el traslado de ese objeto a una sala de arte, que puede ser una galería o un museo, y la intención del artista convertía esto en una obra de arte. Entonces, esto que parece como un cuento, fueron el ready-made, ¿no? El invento del ready-made, que es el ya hecho, ¿no? Él tomó objetos ya hechos y simplemente los cambiaba de lugar, les otorgaba un título, les cambiaba el tema y de alguna manera los convertía en obra de arte. Esto es una de las cosas más importantes, primero porque cambió, o sea, la historia del arte está partida en dos y está partida a partir de Duchamp. Y él no se enteró quizás, porque él realmente, eso es a veces las cosas tan extrañas que le pasan a los artistas, porque esto que Duchamp hizo, bueno, fue siendo tomado por otros artistas a lo largo de las próximas décadas y de alguna manera fue trasladándose, y al trasladarse, al ser tomado por otros artistas, esto empieza a realmente hacer algo que incide en la decisión o en la obra o en la forma de realizar la obra que tienen los artistas. Entonces ahí, cuando pasan estas cosas, es cuando realmente un artista queda en la historia, más allá por la obra realizada, sino porque realmente transforma el hilo conductor del qué dicen, qué hacen y cómo hacen los artistas. Bueno, ahora que ya abrió el PowerPoint o la presentación, vamos a compartirla porque a mí me gusta trabajar mucho a través de la palabra. Quienes me conocen saben que es como una marca heredada quizás de mis años de trabajo junto a Juan Carlos Romero. Para mí la palabra es sumamente importante y le otorgo a la palabra un poder casi diferente, muy diferente, que nos permite de una manera acceder a un elemento que habitualmente el artista no tiene en cuenta y que realmente carga con un montón de características y de posibilidades que nos dan una posibilidad diferente de arribar a la obra. Bueno, vamos a compartir, ahora sí, voy a compartir yo. Vamos a compartir, vamos a jugar. Bueno, ahora sí todos ven, ¿no? Bien. Ahí está cargando. Sigue entrando gente, qué lindo. Bueno, encuentro del libro artista, 1 de mayo del 2021. Miren qué día para reunirnos, qué hermoso. Para mí es hacerle honor al trabajo, estar reunidos hoy en esta actividad tan interesante. Bueno, vamos a empezar. Corro esto de lado. Bueno, eso es como les dije, para mí la palabra es muy importante.
la palabra en movimiento, el cuerpo en presente, el instante en acción, es casi como una característica que manifiesta esto que yo promulgo, que es el arte vida, ¿no? Para mí arte es vida, y esto lo explica y lo pone en acto el hecho de poner la palabra en movimiento, el cuerpo en presente, en el ahora, ¿no? Siempre en el ahora y el instante en acción, accionando siempre desde ese lugar. Bueno, esta soy yo, estoy acá en una feria de arte, cuando había ferias de arte, ¿se acuerdan? Bueno, estamos en Arco, Madrid, bueno, ya volveremos o volveremos de un modo diferente. Yo siempre me prefiero sumarme a los cambios y bueno, será lo que tenga que ser. Vamos a ver cómo seguirán las cosas. Bueno, acá empiezan estas frases que hemos hoy elegido con Carmen para hacer esta charla y para reflexionar con ustedes. Un libro como obra de arte. El libro como soporte de imágenes, vehículo de signos, a veces signo en sí mismos. Se vuelve terreno de escritura formal, narrativa o poética. Esto significa que el libro artista puede ser todo esto. Puede ser el soporte de imágenes, pero también signos, pero también puede ser un signo en sí mismo. Y también puede volverse terreno de una escritura no formal, porque puede haber poética y narrativa en el libro de artista. En el libro de artista puede haber imágenes, o sea, puede haber un contrapunto de imágenes, puede haber vacíos, ¿no? Blancos y negros, colores, puede haber diferentes formatos en su forma real. Se vuelve el terreno de escritura, o sea, un artista puede escribir, por supuesto que puede, y puede escribir también algo narrado, poético. Bueno, después tendrá que ver si el diseño y la forma de ejecutarlo lo lleva a hacer algo diferente y a convertirlo en obra, porque acá viene el tema de la intencionalidad del artista, que es lo único que podemos tener en cuenta para decir que un libro de artista es una obra de arte, que es la gran definición del libro de artista y no hay otra. El libro de artista es una obra de arte. Y esto es lamentablemente, y así de corto y así de poco explicado, pero no puedo decir otra, es la definición que realmente nos marca y nos dice qué es un libro de artista. Entonces, seguimos con la otra frase que continúa, que hemos elegido. ¿Cuál es la diferencia entre los libros de artistas y los libros hechos por artistas que no son libros de artistas y los libros? Acá, mira, esta es la gran pregunta, la que incluye todas las preguntas y que son todos los cuestionamientos que los artistas se hacen. ¿Por qué digo yo esto? Porque, ¿cuál es la diferencia entre los libros de artistas y los libros hechos por artistas? Primero, un libro de artista, que dijimos, es una obra de arte. Un libro hecho por un artista puede ser un libro que un artista hace para contar sobre sí, para mostrar su obra, para armar un catálogo, para contar su biografía, para contar su carrera. Entonces, está hecho por un artista, pero no es un libro de artista. También un libro hecho por un artista puede ser una bitácora de viaje, puede ser un libro de pruebas, una carpeta de grabados, y todo eso no es un libro de artista. ¿Por qué? Porque no tienen ni la intención de hacer una obra de arte con formato de libro de artista. Entonces, y la otra sería, ¿y qué tiene que ver esto con los libros? ¿No? O sea, ¿cómo difiere un libro de un libro de artista? Bueno, por lo mismo y por todo, porque no hay un artista que decida hacer un libro. Por ejemplo, muchas veces hay libros ilustrados, ¿no? Que muchos de estos conocerán. Uno puede tener un libro ilustrado, que es un libro que tiene poesía y tiene ilustraciones de un artista en particular. Pero ¿qué pasa acá? Se junta la poesía de uno y la ilustración del otro artista visual, pero por separado. No hay una interrelación, o sea, no hubo una intención juntas de realizar un libro de artista, sino es un libro que se ilustró. O sea, las imágenes ilustran el texto y el texto de una manera denota y explica las ilustraciones. Entonces,
Ahí se dieron cuenta que eso no es un libro de artista. Bueno, sigamos. Entonces, recuerden todo esto para después hacer preguntas. Esta es otra frase de Marinetti, iba a la cabeza del movimiento futurista, por eso me pareció interesante traer una frase de estos. ¿Por qué no traigo imágenes? Porque a mí me gusta, esto se los cuento a quienes no me conocen, me gusta mucho, como les dije antes, trabajar desde la palabra. Cuando uno trabaja desde la palabra, pasan diversas cosas. Primero, que todo corre por la imaginación de cada uno de ustedes. Y después por las ganas de investigar y de indagar que cada uno le quede. Entonces, cuando uno dice una palabra o cuando uno explica algo con palabras, le queda al otro la posibilidad de imaginar, pensar, crear, inspirarse de una manera totalmente diferente. Si yo muestro una foto, eso es todo. Ahí quedó toda la explicación en esa foto que ilustra. Entonces, siempre lo hago desde un lugar que sea más abstracto. Inició una revolución tipográfica, hablando del movimiento futurista, contra lo bestial y nauseal mundo, concepto del libro de los nostálgicos y el verso de Anunciano, el papel manuscrito del siglo XVII, decorado con yelmos, minervas y apolos, iniciales rojas con arabescos, hortalizas mitológicas, cintas de misal, epígrafes y números romanos. Se dan cuenta, está hablando de esos libros recargados, llenos de cosas, bueno, como con letras capitales. El libro debe ser la expresión futurista de nuestro pensamiento futurista. Bueno, ese es, fíjense cómo puso cómo hizo de alguna manera con esta comparación, ¿no? Cómo da una explicación muy especial sobre lo que el futurismo quiere de un libro, de un libro que utiliza la tipografía de un modo totalmente diferente. Un libro del siglo XVII era un libro decorado, un libro que tenía seguramente los cantos dorados y que tenía las letras capitales. ¿Saben cuáles son las letras capitales? Son las letras que comienzan cada capítulo y que tienen un formato enorme y que dentro de esa letra capitular se coloca como una ilustración que nos cuenta sobre el capítulo que vamos a leer. Bueno, todo esto lo da lo destruye absolutamente con su relato, ¿no? Mallarmé. Acá vamos un poco a leer algo que dijo Paul Valéry sobre Mallarmé. Mallarmé me dejó ver por fin cómo había colocado las palabras en la página. Me parecía tener frente a mí a la forma y el modelo de un pensamiento puesto por primera vez en un espacio circunscripto. Era el propio espacio el que hablaba, soñaba, daba vida a las formas temporales. Expectativa, perplejidad, concentración, eran todas cosas visibles. Con mis propios ojos he podido ver los silencios que las formas asumían. Instantes imperceptibles se hicieron claramente visibles. Fracciones de un segundo durante el cual la idea viene y se va. Átomos de tiempo que funcionan como gérmenes de infinitas consecuencias. Bueno, cuando ustedes después, si se les pica esa ganas de buscar, busquen el poema de Mallarmé que se llama Un golpe de dados nunca abolirá al azar. Acá está redactado como un golpe de dados no abolirá el destino, pero es un poco lo mismo, pero no abolirá al azar. Van a encontrar y van a darse cuenta de qué estamos hablando. Es como cuando uno da vuelta un cubo de dados y uno no puede de ninguna manera saber o ordenar cómo esos dados van a caer. Entonces, esto es lo que hace Mallarmé con la escritura. Da vueltas así, caen sobre el soporte papel y se desparraman tomando un lugar en el espacio y teniendo allí silencios. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un renglón aquí arriba y después tengo un espacio y tengo que ir hacia la izquierda con mis ojos para seguir leyendo, y tengo que ir hacia la derecha, y tengo que volver a bajar, y tengo que ir hacia el centro, y la tipografía se me agranda, la tipografía se me achica. Eso me va imponiendo un ritmo en la lectura que me va llevando a leer de un modo diferente, a encontrar en esos vacíos, en esos espacios y en esa forma visual de leer que me pone en un lugar totalmente diferente como espectador actor.
Uy, perdón. ¿Está Marcela Caballero en el público? No, no está aún. Bueno, vamos a ver a ver si está esperando para entrar. Bueno, voy a admitir a quienes están. Bueno, Marcela Caballero es una artista, saben que yo dirijo una editorial de libros de artistas que se llama Instantes Gráficos desde hace 21 años, muchos años, muchos años. Y esta editorial se conformó en el año 2000, a fines del 99, porque yo me acerqué les cuento un poco cómo llegué al libro de artista, en la década del 90, más cerca del año 95, hice un seminario bastante importante y muy movilizador, por lo menos para mí fue movilizador, que realmente me abrió como las expectativas a un mundo del arte que no me pude despegar nunca más. Este seminario lo hice en el taller, en el viejo taller de Matilde Marín, que se llamaba Gráfica Contemporánea, en el que Matilde Marín nos ha dado la posibilidad a muchos artistas en ese momento de conocer estos lenguajes, de hacer seminarios con artistas internacionales sumamente importantes, críticos, curadores, teóricos. Realmente yo he pasado 10 años trabajando, estudiando, como digo yo, mi segunda carrera de arte creo que la hice dentro del taller de Matilde y después de hacer Bellas Artes, porque fue para mí la formación en arte contemporáneo y en gráfica contemporánea que recibí y que me terminó de formar. Esto sumado después a mi encuentro con Juan Carlos Romero, que también lo encontré allí en lo de Matilde, y nos hicimos como una especie de, fue mi partner a lo largo de 20 años de proyectos y de historias en el arte maravillosas, inolvidables y únicas. Bueno, estos libros son de Marcela Caballero, los vamos a pasar rápido porque ahora sí, en un ratito Marcela va a entrar, quizás nos lo pueda contar y sería interesante. Bueno, Marcela trabaja con un formato de dibujo que ella después edita ella misma en su taller, en su casa taller, y lo lleva a cajas que ella también hace y también las encuadernaciones. Bueno, en este caso son unos bloques de acrílico que Marcela lo quiso colocar como unas filminas. Fíjense los diferentes tipos de libros de artistas, ¿no? En este caso es un libro objeto. En este caso, Silvia Kerner está con nosotros. Si está, le pido que abra el micrófono. Bueno, no está por ahí. Bueno, Silvia Kerner también es parte de Instantes Gráficos y trabaja haciendo un trabajo muy interesante sobre las marchas de las mujeres, el feminismo actual y cómo las mujeres de alguna manera ponen el cuerpo en... Ahí estoy, Carla. Ahí Hola. estás. Bueno, Sí, te doy la palabra. Perdón. Yo soy fotógrafa, artista visual y bueno, junto al grupo Instantes Gráficos hace un par de años encontré el lenguaje del libro de artista que me sirve para, bueno, para volcar todas las, digamos, en cuanto a mis intereses y poder comunicar, en este caso, bueno, parte de las marchas del feminismo. Se cortó el sonido. No se te escucha, Silvita. No, me parece que se le cayó internet. Bueno, ahora si vuelve a entrar, seguirá contándoles. Pero bueno, hace un trabajo muy importante. Ella acaba de ganar un premio de un encuentro de libros de artistas que se hace en el Museo Fueguino de Arte y lo ganó con uno de estos libros. Así que, bueno, la verdad que el trabajo de Silvia es muy relevante,
muy interesante, tiene una temática muy propia y la desarrolla de un modo muy especial. Acá tenemos otro, Hoy Gritamos se llama, y ella saca fotos en las marchas puntualmente. En este caso, fíjense, y lo que hizo en el último libro fue recortarlas, un poco lo que está pasando en la actualidad, que como no se pueden hacer marchas, las mujeres están por sí solas recortadas, trabajando y hablando y gritando desde donde pueden, ¿no? Desde sus propios lugares. Bueno, Estela Redurelo, ¿estás en el Zoom? Sí, yo te vi. Hola, sí, buenas tardes, estoy acá, Carlita. Hola, Estelita, presentate, por favor. Yo soy Estela Redruello, soy artista plástica. Hace muchos años que trabajo con libros de artista. Después de mi inclusión cuando entré en la etapa textil, mi inclusión en el papel hecho a mano, bueno, comencé a hacer eso y además con todo lo que hice dentro de la temática textil también, por ejemplo, este libro que está acá que se llama Sanando, está hecho en telar con hilos de seda y fui formando toda esa trama y después también tiene papel hecho a mano. Bueno, es algo que me apasiona trabajar con libros de artista y poder de esa manera también, no sé, ir mostrando cómo soy, lo que hago. Me encanta la naturaleza y tengo muchos con naturaleza. Pero el papel y trabajar con acuarela, sumi, collage, todo eso lo fui transmitiendo, lo fui mostrando en mis libros de artista. Gracias, Estela, y contame, ¿qué descubriste a través de tu... ¿qué te dio el libro de artista, diferente a todo lo que te dan, las diferentes técnicas que vos abordás, que son muchas y diferentes? A poder expresarme muy libremente y poder dar todo lo que siento. Me gusta trabajar con todo tipo de materiales, o sea, con el papel mezclado con la vegetación. Me da una libertad enorme y es una manera de expresión también enorme. Para mí es maravilloso. Es realmente muy, muy, muy interesante el libro de artista. Sí, bueno, vos realmente lográs cosas muy, yo tengo acá después unos libritos para mostrar en forma real, porque me gusta mucho siempre mostrar libros, yo digo, hago como visitas guiadas, ¿no? Como voy mostrando libros, leyendo libros de artistas, lo llamo, porque es muy lindo poder mostrárselos y tocarlos, ¿no? Porque es un poco lo que le pasa al libro, el libro tiene que tener esa parte que lo hace tan especial y tan diferente. Claro, por ejemplo, fue algo sumamente especial porque está hecho con hilos y está hecho con la gasa de una operación de mi hijo. O sea, tiene un significado muy, muy, muy emotivo. La gasa de una operación de clavícula de mi hijo, bueno, ella la utilicé para tramar todo este libro, Sanando. No solo no sanar por sanar el cuerpo, sino porque también sané mi alma, ¿no? Qué interesante eso, Estela, porque la verdad es que uno puede a veces en una obra tener la posibilidad también como de resignificar o de transmutar esos momentos tan especiales que nos toca vivir en la vida, ¿no? En este caso, como fue una operación de tu hijo y vos la llevaste directamente al libro de artista. Sí. Lo sentí de esa manera y bueno, por suerte lo pude transmitir. Sí, y así me pasa con muchas de las obras. Sí. Por supuesto. Acaba de entrar a ver si tenemos otra obra tuya para mostrar. Si no, ahora después vamos a volver para atrás porque entró Marcela Caballero. Así que vamos a ver. Ay, perdón. Estela, acá tenés otro.
Sí, ese también para mí es sumamente especial. Tiene inclusión de mis orquídeas Phalaenopsis. Yo cultivo orquídeas y bueno, cuando se van secando, cuando están terminando, me encanta pensarlas y guardarlas. Y con ellas hice inclusión en las hojas de papel hecho a mano y bueno, cada hoja tiene colocada internamente esas orquídeas que para mí son también sumamente especiales. Y Muy, bueno, muy también no está de más decir que vos haces el papel, que vos incluís. sí, Sí. sí. Contar un poco Sí, todo el también, proceso. claro, claro, porque yo hago el papel, esto es linter de algodón, está hecho con el algodón mismo que rompo y hago todo un proceso, y Y eso luego que voy ven allí, formando estas cada son las hoja, orquídeas, para los que no si no se dan cuenta, estas son orquídeas secas que están todas incluidos orquídeas, sus pétalos aquí en el libro. sí, en el Bueno, libro. Estela es un placer, sus libros son obras únicas. El año pasado, el último año que estuvimos en Nueva York, en el Printed Matter, la Biblioteca Pública de Nueva York compró un libro de Estela y la verdad que es un honor para nosotros, para Instantes Gráficos, que Estela sea parte del grupo de editorial y que, bueno, que uno de sus libros sea parte de esta colección tan importante, tan prestigiosa, ¿no? como la Biblioteca Pública de Nueva York, que debe tener millones de libros elegidos, y bueno, él eligió uno de ellos para tenerlo, además de elegir también muchos otros de Instantes Gráficos, así que nos sentimos muy honrados y muy contentos por esto que nos ha pasado. Bueno, gracias, Sí, y yo Estela. también. Como volvió Marcela, como entró Marcela, Sí, vamos a volver sí, para atrás. que charle de sus libros. Y vamos a ver, espérate, no sé por qué me sale el gracias, que igual gracias, siempre gracias, pero quiero volver para atrás. Vamos. Hola, Marce, ¿entraste por ahí? Sí, no sé si se me escucha, ¿me escuchan? Perfecta, perfecta. Acá habíamos pasado tus libros, pero vamos a volver para que vos puedas. Sí. Bueno, Sí, Marce, sí. presentate. Bueno, soy Marcela Caballero, artista visual. Soy de Jujuy, pero desde el 2006 que vivo acá en Buenos Aires. Me conecté con Carla en el 2010 y desde allí empezamos a trabajar y la verdad que fue y sigue siendo una experiencia sumamente enriquecedora. Y bueno, y a través de ella, de su mano, aprendí mucho de lo que es un libro de artista. Yo hace mucho tiempo había escuchado que era un libro de artista, pero nunca había incursionado en lo que es realmente el mundo de los libros de artistas. Y bueno, la verdad que me parece, en su momento, bueno, me pareció y me sigue pareciendo un recurso totalmente amoroso, es un recurso muy democrático también, porque es mucho más accesible, y de una conexión mucho más íntima entre el artista, el libro y el espectador. El libro de por sí tiene esa posibilidad de poder conectarse desde el tacto, desde el olor, cosas que desde el olfato, que muchas veces con otros formatos artísticos no estamos tan emparentados. O sea, Marce, nosotros nos consideramos artistas visuales, pero... Marce, contanos un poco el proceso, porque vos tenés un proceso muy interesante, que le puede ser muy diferente, muy diverso para otros artistas escucharlo. ¿Cómo has partido del dibujo y lo has pasado a la computadora, y de la computadora ha vuelto al papel, claro, y el papel se volvió, bueno, todo ese proceso loco que lograste, pero que lo hace muy interesante? Claro, empecé a trabajar alrededor del 2009, empecé a trabajar porque estaba cursando un posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de
arquitectura, bueno, ahí empezaron a surgir algunas formas realizadas digitalmente, usando un programa 3D que se llama Rhinocero, y bueno, estaba como muy conectada con la forma digital, con una forma más bien abstracta, y cuando empecé a trabajar con vos, Carla, empecé a darle un sentido más plástico a estas formas que me servían más que nada para formas de estudio, para la carrera. Y bueno, todas estas formas empezaron a crear un repertorio biológico muy interesante. Por eso de ahí derivó el nombre de estas formas, que grafobíos, o grafobios, como lo llamamos también, que eso identifica, digamos, mi marca a partir de esa época. Bueno, si quieren buscarte en Instagram, te tienen que buscar como Grafobios, que se escribe claro, con PH, Grafobios con claro. B larga y PH. Claro, grafobios. Grafobios. Y claro, porque el término bio es vida, es la plena vida, digamos, la etimología de la palabra. Y bueno, pero en ese momento yo venía trabajando mucho con la computadora, y armamos una muestra muy, muy linda en el 2013, que fue como una muestra de instalación, donde ahí yo pude como darle un cierre, apertura-cierre a ese ciclo de trabajos, y esa muestra fue muy, muy, muy linda, que integraba todo el mundo digital en distintos formatos, en formato impreso, montado bajo acrílico, en formato de dibujo a láser sobre acrílico, en stickers, que armaron una instalación en el hall de entrada de la galería. Sí, en Arte Blogarte, hermoso espacio, que ojalá que la pandemia post pandemia se vuelvan a hacer cosas allí. Y después también un video interactivo donde con el movimiento de las personas estos seres digitales podían interactuar. Fue una muestra muy linda, pero bueno, todo quedaba así en el mundo digital, en el mundo virtual en algún punto. Y bueno, entonces empecé a tener la necesidad de volver a dibujar no con el mouse, sino volver a las herramientas clásicas, digamos, pero bueno, y también tratando de buscarle como otro giro también a todo este mundo de grafobíos. Y empecé a estudiar también con Marina Soria, una excelente artista de la caligrafía contemporánea, ciertas técnicas de la caligrafía y algunos recursos, de algunos cursos que ella tiene específicos de aplicar digamos, la caligrafía a lo que sería el arte contemporáneo. Bueno, y entonces esas formas que en un principio estaban en el mundo digital empezaron a aparecer en el papel. Con el recurso, o sea, el recurso caligráfico de la caligrafía me sirvió para traspolar en algún punto las imágenes que yo tenía, que dibujaba digitalmente en este programa, a llevarlo a la tinta. Así que bueno, primero fueron unas formas más, sí, que tenían que ver más con este mundo de formas que había creado digitalmente. Y después, bueno, empecé a ver que, claro, todas estas formas tienen su correlato, su continuidad morfológica y relacionada
este mundo, con esta naturaleza digital, pero ahora se transformaba en una naturaleza caligráfica, digamos. Y bueno, y estas formas empezaron a derivar, como que empecé a buscarle estas formas que parecieran más personajes, pero dejé como de lado el personaje y empecé a ver su sistema reproductivo, digamos, cómo se reproducían estas formas, ¿no? Marce, yo lo que voy a hacer es invitar a los espectadores, a las espectadoras, a quienes nos están acompañando hoy aquí, a que a partir del 10 vas a representar a 1/1, que es la galería que dirijo y que volvió a aparecer en este momento de pandemia, en lo que se llama otra feria, no es una feria virtual que se desarrolla en el país, y bueno, van a estar esta nueva serie de Marcela, que tiene otro nombre, que deviene de los grafobios, pero que se llama de otra manera, que decía el nombre, Marce. Sí, es el mundo erótico, el mundo de la erostopía, o sea, el lugar del eros, buscar una espacialidad que tenga que ver con esta amorosidad y con esta pulsión vital que tiene el erotismo, ¿no? Y el arte emparentado con el erotismo. O sea, bueno, estas formas derivaron en toda un cuerpo de obra que tiene que ver más con esto, con la pulsión de vida, ¿no? Y bueno, y en este momento también, en el momento pandémico, que fue como sin saberlo, porque creo que la última charla que tuvimos fue antes de la pandemia, y donde yo empezaba a sentir la necesidad de transmitir esta pulsión de vida, ¿no? Y bueno, y después vino la pandemia, y yo creo que hoy por hoy es cuanto más necesitamos de estas cuestiones, ¿no? De conectarnos con la vida. Y así que bueno, estoy trabajando justamente con eso, con toda una serie de trabajos eróticos, digamos, que tienen que ver con, digamos, sigo manteniendo esa estructura y ese trazo primigenio, porque inclusive hace muchos años cuando pintaba con acrílico tenía el mismo trazo, ¿no? Es como que se completa un círculo, volvemos a empezar, volvemos a retomar este trazo primigenio, que es el que me acompaña, digamos que por un lado, a veces quiero salir de esa zona de confort y atreverme a hacer otras cosas. Así que bueno, hoy por hoy... Vamos a invitar a la gente, a todos los espectadores, a que visiten tu Instagram para ver los libros de artistas, los tantos libros de artistas que tenés, que son súper interesantes y realmente componen un corpus. Bueno, todas las artistas que hoy invité a mostrar sus obras son artistas argentinas, que parte de Instantes Gráficos, que tienen un corpus de obra realizado en libro de artista que es muy importante. Entonces, yo les invito a que tanto sigan en Instagram y las redes de Marcela Caballero como Grafobios, a Estela Reduello y a Silvia Kerner con K, y también sus páginas web, para que puedan avanzar, también como la de Instantes Gráficos, la página web de Instantes Gráficos, donde van a encontrar a todos los artistas que conforman el grupo. Bueno, gracias Marce, voy a seguir hablando un poco del libro porque van a querer hacer preguntas, se nos va yendo el tiempo, si no. Perfecto. Saludos a todos y muchas gracias por la invitación. Quédate, que ahí vamos a seguir charlando. Sí. Yo también estoy transmitiendo por Instagram para que no se lo pierda nadie. Quienes no, hoy entraron acá casi 100 personas, fue maravilloso, pero la verdad que el trabajo fue enorme, pero bueno, la idea era que pudieran entrar muchas. Hay gente, quiero decirles, para que todos lo sepan, que hay artistas de México, de Uruguay, alguien, avísame si no me olvido algo, ¿no? Pero Paraguay, Carmen, decime vos por favor si me olvido algo, no sé si Ecuador, bueno, de todo el país, y no sé si me queda algo por comentar, pero sé que de muchos lugares del mundo. Bueno, vamos a seguir con el libro de artista. Y estamos entrando ya, sí.
Y es el momento de contestar algunas preguntas. Porque contestando algunas preguntas voy a avanzar un poco hacia lo que cada uno de ustedes, bueno, de alguna manera tiene como cuestionamientos, pero también va a servir para que otros puedan sumar conocimientos a sus quizás no imaginadas preguntas. Así que quienes quieran, quien se anime, a ver quién se anima a hacer la primera pregunta, abre el micrófono y pregunta. ¿Quién se anima? Mariela soy yo, ¿cómo estás? San Clemente del Tuyú de la Costa, de acá de Argentina. Qué bueno, no te encuentro, espérate que no te veo. Ah, porque no tengo, porque me puse, no me puse, ahí para, que pongo mi cara. No importa, dale. Así se escucha Mi bien. pregunta era, que quizás es una obviedad, yo también soy fotógrafa y hago cine, y mi pregunta era si estos libros, ¿no? Algunos se pueden reproducir en series, o algunos son obras únicas. Y si hay, y eso quería consultarte por un lado, si hablamos de obra única o también otros podemos trabajarlos en series, y si hay un circuito que la verdad que yo desconocía, por eso es que me prendí en la charla de hoy, el circuito, esto, ¿no? De los libros de artista, que me interesa mucho para plasmar mi idea, ¿no? Que tengo en mente. Bueno, Mariela, un preguntón el tuyo, buenísimo, una excelente pregunta, una pregunta amplia, pero que va a permitir explicar unos cuantos conceptos. Primero, el libro, hola Raúl Albanese, estás ahí, después te voy a hacer hablar. El libro artista es libro artista desde 1 hasta los que quieras. El libro artista puede ser una obra. Les pido que cierren ya terminó. Cierren los micrófonos, por favor, porque si no se arma un lío bárbaro. El libro artista puede ser un solo libro, cosa que uno puede hacer en forma manual, que uno pueda, como son los libros en este caso, yo acá tengo unos libritos pequeños de Estela Redurero, que son muy pequeños, pero hoy me traje todos libros chiquititos, porque bueno, es lo que puedo mostrar acá y tocar. Fíjense, este libro es un libro manual. Entonces, muy buena, Mariela, tu pregunta. Este es un libro único. ¿Por qué es un libro único? Porque este libro, más allá de que está impreso, que tiene grabado, que tiene la posibilidad de reproductibilidad manual, pero de reproductibilidad, nunca van a resultar iguales. ¿Por qué? Porque tiene papeles que están hechos por ellas, con formatos recortados, o sea, formatos únicos, telas que nunca van a ser exactamente iguales. Entonces, todas estas cosas hacen que este libro sea un libro de edición manual y única. Pero también existen libros, como en el caso que mostré antes, estos que tengo acá, está ahí Raúl Albanese. En este caso, este libro de Raúl Albanese, que es un libro, ¿ahí ven? ¿Sí se ve? Yo no sé dónde estoy. ¿Ahí? Bueno, avísenme, ¿eh? Bueno, este libro es un libro realizado con collage digital, que se llama Silencios, al que Raúl le borró las bocas a las mujeres que muchas veces no pueden hablar. Este libro es un libro que se puede editar. Y les voy a leer algo que tienen todos los libros y que nos cuenta, esa parte del libro es la que nos cuenta qué tipo de libro estamos editando. Se llama el colofón. Colofón, es una palabra rara, pero dice: silencio. Este libro se terminó de imprimir en octubre de 2017 en Buenos Aires, Argentina. Primero, el colofón lo que hace es situar y contarnos dónde se hizo este libro. Cada libro es un desplegable de 15 por 100 abierto y de 15 por 10 centímetros cerrado. Las fotografías son apropiaciones de fotos de perfil de Facebook, intervenidas digitalmente por el artista e impresas sobre papel Enhansen de 200 gramos por factoría Windows. Hay que contar todo, dónde se hizo, quién lo hizo, qué papel se utilizó, todo lo que se pueda. Es una edición de 20 ejemplares firmado y numerado por el artista y el editor. En este caso, el artista es él, la editora soy yo, porque trabajo con la editorial Instantes Gráficos. Entonces, este libro es un libro de edición, una edición corta se llama, pues son 20 ejemplares. Pero también yo les voy a mostrar un libro que es un libro, en este caso, es un libro de Juan Carlos Romero, que es un libro que se hizo en imprenta, ¿sí? Pero este libro, que es un libro que tiene solamente palabras o frases, se llama Textos de mi vida, ¿sí? Este libro está hecho en imprenta,
o sea que tiene una edición industrial, ya cambia el nombre, de manual, artesanal a industrial. Este es un libro de edición industrial, aunque es una edición bastante artesanal porque está impresa con tipos móviles. ¿Qué son los tipos móviles? Son esos tipos de, son las tipografías, las letras que se arman de plomo, que se arman en las máquinas, en las Minervas, son diferentes tipos de máquinas que permiten imprimir, y entonces es una impresión que es industrial, pero todavía mantiene cierta forma artesanal. Hay otros libros, como por ejemplo este libro, que es un libro muy importante, de un artista muy importante latinoamericano, mexicano, que es Ulises Carrión, que es un libro, sí, que está hecho en una impresión industrial, que seguramente deben ser 500 libros aproximadamente, y sigue siendo un libro de artista. Entonces, otra vez vamos a volver a la pregunta, o sea, vos me podés preguntar, ¿y por qué son libros de artistas si puede ser de a 1, a 50, a 100, a manual, a no manual, a industrial, a imprimir un poco yo y otro poco otra persona, o que lo imprima otro y que no lo imprima yo? Es porque un libro de artista, acuérdense de la palabrita que les dije que no podíamos dejar de pensar nunca, que es la intención del artista, es la que vale. Si el artista tiene la intención de hacer un libro de artista, que sean 100, 1, 20, 30, 40, 50, editado por uno, editado por otro, editado en una imprenta, diseñado por un diseñador, diseñado por uno, todos son libros de artistas. Igual, ¿por qué? Porque la intención del artista fue esa, la de provocar esa acción con el libro que decidió. ¿Está contestada la pregunta? Sí, está contestada, bueno. Gracias. Preguntaste sobre los, perdón, no, preguntaste algo más. Preguntaste bueno, si había, en este momento hay un circuito de lugares como ferias y colecciones en los museos importantes como el MoMA, como Reina Sofía, como la Tate, hay muchísimos museos que tienen sus colecciones de libros de artistas. Y todas las ferias importantes del mundo tienen sus espacios dedicados a los libros de artistas. Y nosotros todos los años, este año no lo hicimos, pero lo hicimos en modo virtual, estuvimos presentes en formato virtual, en ferias internacionales como Arco, donde se realiza una feria que se llama Arts Libris, que tiene 3 sedes, una en Arco Madrid, una en Arco Lisboa y una en Barcelona, que es su lugar original. Después se hace una feria, por ejemplo, de fotolibro en la Tate, se hace una feria de fotolibros en París, y después una feria muy importante, que es la que asistimos en el mes de febrero, estuvimos en modo virtual, que se llama Printed Matter, que se hace en Nueva York y Los Ángeles, y este año se hizo en formato virtual. Y realmente funcionó maravillosamente, todas aprendimos a trabajar en este formato virtual, pero bueno, hemos logrado vender obra, hemos logrado que la obra llegue recién ayer llegó a los compradores en Canadá y en Portland, bueno, después de una especie de postas, me hizo acordar a cuando en el siglo XIX los chasquis iban llevando obras, bueno, las obras salieron de acá, la valija de una persona que nos lo llevó, y desde allí los mandó por correo, bueno, ya están con sus dueños, que son librerías especializadas en libros de artistas que hay en Portland y en Montreal, en este caso, que compró obras de Raúl Albanese, justamente. Así que sí hay todo un mundo especial, y que hasta hace unos años era muy especial, porque ahora es como que el libro de artista surgió y tiene como este boom, que tiene una visual, como que se volvió visual para todo el mundo. Pero antes, todos los que hacíamos libros de artistas teníamos una conexión que para mí era como una especie de rizoma, ¿no? Que iba por debajo de la tierra. Nos conocíamos todos, pero no sabíamos, nadie nos conocía, no éramos conocidos para los demás. Éramos como una especie de grupo que nos conocíamos entre nosotros, o sea, y nos juntábamos, nos mandábamos ediciones, pero bueno, era muy como una especie de acto rizomático,
pero acá también, por ejemplo, también ahora se hacen las ferias Tijuana en toda Latinoamérica, que es, Tijuana es la editorial que tiene una galería de arte Vermelho de San Pablo, y bueno, y también se hace en Perú, en Lima, se hace en San Pablo, se hace en Argentina, en Buenos Aires Foto. Bueno, hay muchísimas y ferias pequeñas que se hacen en diversos lugares y donde se pueden mostrar diversos tipos de libros, porque los libros de artistas van desde libros importantes como puede ser un libro de Juan Carlos Romero de este formato, ¿no? Que es un libro original, que son 10 nada más, que está firmado y numerado por él, hasta un libro que puede ser un libro muy sencillo, que puede ser un papel doblado en 4 pedazos, y este libro también es considerado libro de artista, pero la variedad puede ir entre esas dos puntas extremas. Bien, preguntas. Yo quería hacer una pregunta, ¿me escuchan? Sí, Silvia, te escucho. ¿Qué tal? Yo quería una pregunta que me va, porque voy escuchando y me van surgiendo miles de ideas y, Claro. y me está como encantando para poder plasmar un montón de ideas que tengo que, bueno, que no me termina de cerrar a hacer una ilustración porque no soy escritora. La pregunta es, ¿el libro se llama libro de artista porque es el formato o tiene que tener una narrativa? O no importa que no tenga narrativa. ¿Cómo? Silvia, la narrativa del libro de artista se llama hilo conductor, es lo que te explicaba al principio de la charla. Lo ideal es que tengas una idea, un concepto de base para contar, y después que ese hilo conductor, que puede ser tanto de imagen como de texto, como de vacíos o de llenos, te vaya llevando a lo largo de todo el libro. Y el libro, además de eso, es un tema también de los formatos. O sea, uno se imagina que un libro tiene que ser hecho solamente de páginas, ¿no? Y no es, un libro puede ser de papel, pero un libro también puede ser un libro objeto. Puede ser un libro objeto que tenga este hilo conductor y que nos lleve alrededor de un concepto, un hilo. Y además es como siempre, voy a seguir repitiendo lo mismo, que parece como que no tengo otra cosa que decir, pero es que lo repito para que quede bien claro, es la intención del artista de decir esto es un libro de artista y no es un objeto. Entonces, en este caso, vos podés tener un libro de artista hecho con hojas de papel de algodón, pero también puedes tener un libro hecho con hojas de acrílico, como recién vimos uno de Marcela Caballero, que eran hojas de acrílico. Hay miles y miles y miles de formas de libros de artistas que están hechos con diferentes y diversos materiales, tantos como artistas se acerquen al lenguaje del libro, va a haber tipos de libros de artistas. Ya es tan amplia la gama que te diría que es imposible como enumerar los tipos de libros de artistas que existen. Gracias. ¿Otra pregunta? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? No, perdón. Bueno, Juan, después de Mayra. Sí, no hay problema. ¿Qué tal? Yo estudio artes visuales acá en La Matanza y nos habían contado sobre el libro de artista y nos han insinuado que lo hagamos, pero nunca profundizaron sobre el tema, así que por eso me interesó la charla. Y este año, en la disciplina de grabado, tenía ganas de hacer algo artesanal como lo que mostraron de Estela, usando el formato del libro de artista, y mi duda es si en ese caso se podría digitalizar de alguna forma para poderlo hacer serie. Sí, todo vale, todo vale. Lo único que voy a aprovechar lo que vos dijiste con respecto a que este año les pidieron que hagan un libro de artista y bueno, y punto y nada más. Y eso es algo que a mí siempre me hace un poco de ruido, porque es imposible acercarse al libro de artista sin saber qué es un libro de artista y cuáles son las características y cuál es el concepto y el hilo conductor que debo desarrollar. O sea, el libro de artista, y acá lo voy a decir desde un lugar que lo digo siempre porque queda muy claro, habitualmente cuando dicen, voy a dar un curso de libro de artista. Bueno, voy a dar un curso de libro de artista, bueno, voy a hacer libro intervenido, libro formato desplegable, libro. Entonces, ¿qué hago? Abro Pinterest o busco en Google y pongo libros de artista y miro formatos y digo, bueno, ahora voy a hacer un libro de artista. Y eso no es un libro de artista. El libro de artista es una obra
que tiene todas las características de las que le hablé al principio, con toda esa carga conceptual, con toda esa carga el qué decir, ¿no?, de la obra, que lo vuelve, que no es tan importante el formato. Vieron que yo les mandé un textito en el WhatsApp hoy a uno por uno, que donde un poco dice qué no es un libro de artista y qué es un... Bueno, es un poco por eso, porque esas son las características que denominan por los no qué es un libro de artista. Un libro de artista de formato inusual no es un libro de artista. Un libro sobre la biografía de un artista no es un libro de artista. Un libro sobre la obra de un artista no es un libro de artista. Un libro de tamaños extravagantes o de materiales extravagantes no es un libro de artista. Un libro de artista solo existe cuando un artista tiene la intención de hacer una obra que sea un libro de artista. Entonces, no se puede uno, como decirles, decir, bueno, yo ahora voy a hacer un libro de artista, pues entonces busco la forma, los materiales, y lo voy a hacer en formato artesanal, y después no sé qué, y me gusta con papeles, y después con telas, o sea, no va por ahí, ¿sí? No va por el soporte, va por lo que va arriba del soporte. Bien. Sí, Sí, a nosotros nos han contado, pero nunca han profundizado, ¿viste? Esto ya desde segundo año más o menos, yo estoy terminando la carrera. Y siempre me quedó la duda de cómo se trabaja y bueno, ahora como que lo que decía la chica anterior, que tenía algunas ideas en mente, yo también, y que pueden venir por este lado, se pueden expresar bien. claro que sí. Así que gracias. No, a vos. Juan. Hola, ¿cómo va? Soy Juan de Bariloche, soy artista plástico. Soy de La Plata, pero vivo hace unos años en Bariloche. No, mi pregunta era más que nada para la cuestión técnica del armado del libro del artista. Si hay alguna especie de técnica o algún consejo que alguien que haya hecho nos pueda dar, o vos, Carla, de si hay algún paso a paso, si primero conviene armar la estructura. Yo acá me armé un acordeón porque tengo un proyecto para hacer. Pero no sé si primero intervenirlos, o sea, pintar y todo, y después encuadernar, o si primero encuadernar y después trabajar encima. Es muy aleatorio, según el proyecto que uno quiere hacer. Hay algo fundamental en el libro para realizar lo que se llama prototipo. O sea, no se puede hacer un libro de artista sin generar primero un prototipo. ¿Qué es el prototipo? Es la práctica, es como el mono, ¿viste? Decir, bueno, voy a hacer con papel común o lo que fuera, y voy como armando algo que me demuestre la forma, ¿viste? Cómo quedará abierto, si se va a poder lograr hacer lo que yo pretendo. Y después de eso sí, generar ese libro de artista que tenés en mente una vez que tenés el prototipo desarrollado. Y sí, siempre yo digo que hay tres cosas en todo tipo de obra que uno tiene que responder: el qué, el cómo y el para qué. Entonces, el qué es lo primero, es el qué quiero decir. El cómo es cómo voy a decir lo que quiero decir. El cómo va a ser la técnica. Entonces, de alguna manera, vos tenés que acompañar ese qué quiero decir con el cómo que le corresponda, que mejor lo diga. Por eso hablamos de lenguajes en el arte contemporáneo. El arte contemporáneo, ¿viste? Uno dice, antes se hablaba de técnicas, después de disciplinas, y yo ahora hablo de lenguajes. Para mí, uno habla en lo visual con lenguajes que se acercan a lo más cerca. Es como si yo hablara en ruso y vos sos alemán. Y si yo no te hablo, o sea, como que hay un cruce de lenguajes que no se entiende nada. Entonces yo tengo que pensar en qué idioma tengo que hablar para decir de la mejor manera lo que quiero decir con mi obra. Entonces eso es lo que te puedo sugerir, ¿no? Como siempre pensar qué papel, qué material, qué soporte merece ese qué quieres decir. Está bien, y previamente hacer como una especie de prototipo, de maqueta o de boceto, digamos, de lo que sería el libro después. Exactamente, sí. Ok. Bueno, nada, gracias por compartir y por el encuentro. Gracias. ¿Otras preguntas? Hola. 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 Yo quería hacer una consulta. Karina, O sea, sí. ¿Qué similitudes hay o diferencias, por ejemplo, entre lo que es libro de artista y los fanzines que hoy en día se están haciendo, que son como más, no sé, yo la verdad es que lo veo como súper mezclado todo el concepto, pero
pero no sé, quería saber más que nada de eso. Los fanzines son libros de artistas, justo no bajé ninguno, mira. Fanzine es un tipo de libro de artista muy económico, que uno puede producir en su casa, imprimiendo con su impresora casera, y puedes editarlo, pero también hay fanzines muy interesantes. Hay un fanzinero famoso que se llama El Naufraguito, después googleenlo, y yo lo vi en muchas ferias. Ahí tiene Raúl, tiene algunos fanzines para mostrar. A ver, Raúl, si tenés para mostrar. ¿Querés hablar un poquito del fanzine? Dale. No, como no tenías ahí para mostrar, pensé Gracias. que como teníamos mano de la serie que hicimos, me fijo el año porque no recuerdo, en 2016, la serie de viajes, sí, donde en todo el grupo trabajamos sobre la idea justamente del viaje y de libros de viaje, que son aquellos que uno de repente puede mirar o leer y estudiar en una esperando el avión, esperando el colectivo. Y hay distintas maneras, por supuesto, también. Lo bueno de esto es también, lo mío es digital. Es como que yo voy trabajando, aunque trabaje también cosas manuales, algo mezclo digital siempre. Y en estos casos es importantísimo el prototipo, porque acá tenemos que estudiar cómo va la imagen, para qué lado, por el tema del plegado, para que la imagen termine bien siendo legible y esté parada, por llamarlo de alguna manera. Entonces, y hay por supuesto diferentes modos de plegarlos, y por eso esto es un prototipo, por ejemplo. Esto es algo que yo trabajé y que imprimí para ver justamente dónde o cómo tenía que colocar las palabras para que pudieran leerse. Fíjense ustedes que tenemos frases para un lado y frases para otro, porque justamente una vez plegado, todos quedan para el lado correspondiente para ser leídos. Por eso es importantísimo el tema del prototipo en este trabajo en los libros de artista, y especialmente en los fanzines o en los libros plegables, porque depende mucho del modo en que se va a plegar, en cómo uno va a colocar la imagen o la palabra, y sobre todo pensar y tener cuidado de que no nos quede, salvo que sea la intención del artista, por supuesto, que no nos quede demasiado al borde o en el doblez alguna imagen o una palabra, para que pueda ser leída correctamente, tanto la palabra como la imagen. Pero también hay que tener en cuenta que es posible que el artista quiera jugar con el desdoblamiento de la palabra, que lo he hecho en varias ocasiones, y que me quede un pedazo de palabra de un lado y el otro pedazo del otro, o en diferentes renglones, justamente para jugar también con el significado y con la composición de la palabra, sobre todo cuando son palabras que tienen prefijos o sufijos, uno puede separarlo ahí de esta manera. No es que te estaba diciendo que te calles, pero alguien compartió pantalla, entonces compartí yo para poder sacarlo. Bueno, gracias igual, Raúl, muy buenísima tu explicación. Los fanzines pueden ser maravillosos y realmente muy interesantes. Es una experiencia que puede ser casera, que uno la puede hacer con muy poco, o sea, con un gasto mínimo, imprimiéndolas, haciendo fotoduplicación, y eso hace que sea una obra, un formato de libro artista al alcance de todos. Así que bueno, muchas gracias, Raúl. ¿Alguna otra pregunta? Dos más voy a contestar. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Sole Ferrari. Buenas noches, perdone. ¿Tu nombre? Bueno, me presento. Me llamo Juliana del Carmen Acuña Lozano. Y tengo una página, vamos a decir, como de hobby, porque en realidad yo soy modista de oficio. La página mía es Mundo Giart, donde pongo mis cuadritos. Disculpe la modestia, pasa que yo no he continuado mi carrera artística porque he tenido familia, he tenido problemas familiares.
Bueno, ¿y qué pregunta nos querés hacer? La pregunta es la siguiente. Yo me acuerdo que una vez he visto el tema libro-objeto, que quiere saber si entre lo que es libro de artista, qué diferencia hay, o si es algo similar, o si es la misma cosa. Son, en el caso, como dice Raúl recién te decía, vos podés hacer libros textiles desde tu experiencia con lo textil. El libro objeto es uno de los tipos de libros que se pueden hacer. El libro de artista puede ser libro objeto también. Eso ya lo había comentado antes, pero lo vuelvo a repetir. El libro objeto puede ser un libro de artista también. Es uno de los formatos factibles del libro. Gracias. Bueno, gracias a usted por la invitación. Por favor, ¿quién más? ¿Silvina? ¿Qué tal? Quería preguntar cuál sería la diferencia, o qué diferencia a un libro de artista de cualquier otra obra de arte conceptual. Porque vos dijiste que se puede usar todo tipo de material, que no necesariamente tiene formato de libro, que se puede hacer digamos, industrialmente o manualmente, que lo que importa es la intención. Hasta ahora es lo que vengo, digamos, asumiendo. Entonces, una obra de arte conceptual también se basa en transmitir una idea y una intencionalidad. ¿Cuál es el límite que determina que esto es libro de artista y esto no es libro de artista? Sí, te vuelvo a repetir lo mismo antes, la intención del artista, que diga que es un libro o que no es un libro. O sea, y el hilo conductor que lo abarca. Porque el hilo conductor va a ser que este objeto se vuelva manuable para que el espectador pueda recorrerlo con sus manos. Eso es un punto bastante interesante. ¿Sí? Se dice, yo siempre digo algo que me parece muy interesante, que es que el libro es una especie de cuenco donde uno vierte su sentir más profundo, más íntimo. El artista habitualmente vuelca en el libro, en el objeto libro, en el formato libro, en el libro artista, en el lenguaje. Cuando hace un libro se muestra desde lo más íntimo. Es como que el formato de llegar al espectador uno a uno, bueno, hace que el artista se anime a su intimidad. Eso es algo que a lo largo de los años pude ir como verificando, ¿no? Como viendo que se produce. Eso es. Gracias. Bueno, una pregunta más. Y después así cerramos y les cuento alguna sorpresa. Bueno, nada, yo Mariela de vuelta. Sí quedan claro entonces que un libro de artista puede ser imágenes y no necesariamente tiene que haber tipografía. Exacto. No necesariamente. Puede ser tipografía y puede no haber imágenes. Por ejemplo, en mi caso puede haber las dos cosas. En mi caso yo estoy trabajando con filmando y mi tema es calma y lo voy a llevar esa filmación a un libro, a una imagen. Bien. Quizá tenga un texto. Exacto, eso quería. Me encantó todo, lo entendí, divino, así que eso para decirte. Y me inspiraste. Gracias, qué bueno es eso. Escuchar eso es como es lo que pido todos los días, lograr inspirar. Bueno, quiero contarles que todos los años cierren los micrófonos porque hace un ruido a viento. Ruido a viento, no sé de dónde viene. Es muy inspirador, sí, es muy inspirador y uno no se puede escapar después de este lenguaje. Les comento que voy a empezar sí, a ver si encuentro quién. Ahí está, ya cerró. Les cuento que todos los años yo hago un curso de 4 clases y lo voy a dar durante mayo. Voy a hacer los 4 sábados siguientes de mayo, o sea, el sábado 8, el 15, el 22 y el 29. Y en esos 4 encuentros vamos a recorrer desde la teoría más profundamente, realmente hoy lo que vimos fue como un simple cuento resumido de lo que es la teoría del libro artista. En el segundo encuentro vamos a hacer un trabajo conceptual en el cual van a poder evidenciar de qué se trata esto del concepto del hilo conductor y empezar a pensar un proyecto personal. En el tercer encuentro vamos a trabajar con tipografías, vamos a aprender sobre tipografías, sobre cómo trabajar con las imágenes y las tipografías, y en el cuarto vamos a trabajar sobre las ediciones. O sea, para que en 4 encuentros
tengan como la posibilidad de arribar a un conocimiento bastante amplio de lo que es el libro artista, un comienzo, porque no se puede en 4 encuentros llegar a ver todo, pero bueno, prometo que en 4 encuentros al menos van a tener la suficiente inspiración para poder seguir o para querer seguir adelante. Bueno, se pueden inscribir directamente, como tienen todas, por eso tienen el WhatsApp, o sea, pueden escribir por WhatsApp y les vamos a contestar y les vamos a enviar todos los datos, y bueno, y me encantaría que tantos artistas nuevos que se acercaron hoy hasta acá se sumen a esta cantidad de artistas que ya trabajan conmigo, y que bueno, Instantes Gráficos, les cuento, está conformado por más de 50 artistas, y tengo ya otros grupos nuevos que comenzaron este año, pero bueno, la verdad es que si algo trajo el confinamiento y la pandemia, más allá de todo lo doloroso y terrible que está pasando en el mundo, es esta posibilidad de encuentro que nos da lo virtual, porque la verdad es que se han sumado artistas de todo el mundo, y esto es sumamente interesante, enriquecedor porque, claro, al encontrarnos en la pantalla nos podemos encontrar viviendo en diferentes lugares del mundo sin ningún tipo de problemas, en diversos lugares de la Argentina. Recién me decía una de las chicas que vuelvan los encuentros de Mar del Plata, del encuentro de grabado, ojalá que vuelvan pronto, se extrañan, pero mira, increíblemente, yo ahora están trabajando conmigo 3 artistas de Mar del Plata, Wilda Mesa, bueno, Solana Guangirori, que es parte de Instantes Gráficos desde siempre, y Silvina Mendiondo, y antes era imposible porque tanto Raúl Albanese, que también él vive en Gualeguaychú, y venía una vez por año a encontrarnos, y ahora nos encontramos en el Zoom que tenemos reunión todas las semanas de Instantes Gráficos, todo el tiempo, o sea que la verdad que nos hemos acercado un montón, hemos encontrado una herramienta de trabajo que es maravillosa, así que bueno, agradecerles muchísimo, y quienes estén interesados, tengan ganas de seguir aprendiendo, tengan ganas de llevar adelante sus proyectos y de abordar el lenguaje del libro de artista, se comuniquen para bueno, ver si nos podemos seguir conociendo. Así que muchas gracias, y si quedó alguna preguntita más, respondo una más. ¿Se puede hacer acá? ¿Qué tal? ¿Se puede incorporar elementos orgánicos, material orgánico en el libro de artista? Bueno, como en toda obra de arte, los elementos orgánicos son complicados. En el caso de Estela Redruelo, que ella incluye las pétalos de las orquídeas, hace todo un tratamiento previo para que estas orquídeas no sigan trabajando y de alguna manera se produzcan cambios después en la obra. Si es tu intención que esta obra se modifique por lo orgánico y se termine transformando, bueno, vale entonces la inclusión. Pero bueno, todo tiene que ver, como te digo, de lo que vos quieras decir con tu obra. Eso es para investigarlo y charlarlo más personalmente. En mi caso, sí, sería la intención. Incorporé, acá si se nota es como la flor del árbol siempre verde. Sí, no sé si... sí, lo veo. Y con esta, en cada hoja que hay acá, se va grabando, hice como un ecoprint. Sí, entiendo, perfecto. Lo utilicé en las hojas y después, como para hacer el cierre, lo puse en el principio de la obra, digamos. Perfecto, sí que se puede, claro que sí. Claro. Claro que sí. Bueno. Gracias. Decirle a todos y a todas muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, y espero que esta charla les sirva como disparador para empezar, para continuar o para desarrollar el lenguaje del libro de artista dentro de sus obras. Bueno, un saludo a todas y a todos, que tengan un feliz sábado, un feliz domingo, y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos.
Gracias. Gracias, Carla. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Carla, un A beso. ustedes, gracias. Muchas gracias. Chao. Un placer. Gracias. Gracias por Adiós. todo. Chao, Gracias. 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 Gracias a todos y a todos.